Dios le bendiga. Siéntese cómodo porque vamos a comenzar nuestra clase de esta semana, que vamos a ver cómo un cristiano genuino manifiesta el carácter de Cristo. Vamos hacia nuestra introducción, que nos dice que con esta clase iniciaremos la segunda carta del apóstol Pedro, donde él logra darse cuenta de la necesidad básica de sus lectores, el crecimiento y el fortalecimiento de la fe, que los haría o que nos hace invulnerables ante los peligros que enfrentaban en aquel momento, pero los que enfrentamos hoy, los que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo. Los primeros 11 versos los estudiaremos en dos partes. Una va a ser las virtudes espirituales que vienen al creyente cuando rinde su vida a Cristo, y la otra parte van a ser los 8 frutos espirituales puestos en una escalera ascendente por donde el cristiano debe de subir con las ayudas que el Señor nos da. Estas son las cosas, dice la palabra, que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Punto 1. Virtudes relacionadas con el conocimiento del Evangelio. Este conocimiento hace que se nos multiplique la gracia y la paz. Verso 1. Una doctrina falsa, equivocada, produce seguidores confundidos, débiles y tóxicos a la iglesia. Pedro, sabiendo esto, debía de evitarlo. Esta es la razón por la que el apóstol dedica los primeros párrafos de esta carta a la edificación de la personalidad cristiana. La base sólida de esta personalidad es un conocimiento real y personal de Dios, quien se reveló en Jesucristo a través de las Escrituras. Pedro se presenta en este verso 1 como siervo y apóstol de Jesucristo, y se identifica con la misma fe de los que la habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta palabra preciosa la van a ver en las dos cartas porque es una palabra que caracteriza los escritos de Pedro. Veamos estos 3 detalles que nos enseña este pasaje. Una es que la fe se alcanza por la justicia de Cristo. 2. Jesucristo es Dios y es Salvador. La gracia y la paz son multiplicadas en Cristo. Verso 2 comienza diciéndonos gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. A diferencia del saludo judío, que es la palabra paz, shalom, los cristianos aprendieron a anteponer a la palabra paz la fuente de donde ésta proviene, que es la palabra gracia. Lo que esta frase, gracia y paz, es más que un saludo mecánico, es una verdad para repetirse. La paz solo es posible por la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. Siguiente punto. Este conocimiento nos da vida, piedad y poder. Verso 3. Lo primero que este verso nos dice es la procedencia de las virtudes espirituales que garantizan nuestra personalidad en Cristo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles son estas cosas? El llamado a la salvación, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación y todas las otras obras de gracia que son hechas por el Señor en el corazón de cada uno de nosotros, en cada uno de los que hemos creído en Él.
No hay esfuerzo humano ni disciplina o filosofía de este mundo capaz de convertir un pecador en un hijo de Dios. Job 14:4 hace esta pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Contesta: nadie. Porque nosotros sabemos que solo Cristo puede y podrá hacerlo por esa acción purificadora de su sangre en el milagro de salvación, donde se nos imparte vida nueva. Primera de Pedro 1, 18, 19. Continúo con el verso que dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, refiriéndose al conocimiento pleno de Jesucristo. Esto lo que hace es descartar la capacidad intelectual de saber y razonar lo que dice la Biblia. Es más bien el acto personal de nuestra voluntad de recibir a Cristo. Juan 1, 12, 13, que nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siguiente punto. Este conocimiento nos hace participantes de la naturaleza divina. Al final del verso 3 se glorifica al Señor, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Ese llamado nos lleva a Jesús, y cuando le recibimos de corazón, Él nos hizo ver, o pudimos ver su gloria, como lo testifica Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 4. Pedro va a ir a un paso más allá, al decir: por medio de ellas. ¿A qué se refiere cuando dice ellas? A su gloria y excelencia. Nos ha dado, nos ha dotado, nos ha equipado con preciosas y grandísimas promesas. De Abraham a Moisés se considera el periodo de la promesa, porque Dios le dio a Abraham las promesas de Israel y de la simiente, que es Cristo Jesús. Para continuar, les dejaré saber que la palabra promesas no es una palabra que indique un acuerdo privado, sino una palabra genealógica que conlleva un anuncio público y repetitivo. Y es una palabra que consuela, que nos consuela a aquellos a quienes se nos dirige, a aquellos que la estamos esperando, a aquellos que las creen. Por eso, aún después de la primera venida del Señor, los cristianos seguimos esperando las grandes promesas del reino de Dios. Continúo con el verso 4, que nos dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El creyente se convierte en partícipe de la naturaleza y vida de Dios, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu con mayúscula de Cristo, no es de él. Esta vida nueva, otra vez del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no es más que Cristo en nosotros. Y esto requiere de entrega, obediencia y un caminar por el Espíritu, Gálatas 5:25. Esta vida nueva nos libera de la esclavitud de los deseos carnales, Romanos 8:11 al 13. He llegado al primer verso clave, que puede leerlo en Romanos 8:13. Punto 2. Entraremos a las virtudes que enriquecen y afirman nuestra personalidad cristiana.
El primer punto nos dice los 8 peldaños de la escalera espiritual, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Este verso empieza con una frase conjuntiva la cual une los conceptos antes mencionados con los que estamos a punto de estudiar. En otras palabras, si Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos santificó y ahora tenemos comunión con Él, es de esperar que nosotros seamos diligentes. Diligentes, vamos a ver que es ser rápidos, que anhelemos algo, que esperemos con ansia algo. ¿Qué es ese algo? El dar buenos frutos. Continúo con el verso 5, que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este grupo de virtudes espirituales es parecido a la lista de las manifestaciones del fruto del Espíritu que presenta Pablo en Gálatas 5, 22, 23. El apóstol Pedro, después de habernos descrito las cosas que Dios en su gracia da al creyente, ahora nos hablará de lo que el creyente puede producir o debe de producir para Dios. Una, la fe. Es el séptimo en la lista de Gálatas y en esta lista de virtudes no se menciona como complemento o añadidura de otros, sino como la base fundamental de todos los demás. Otra cosa es que aquí se da por hecho que la fe está presente ya y completa. Esto es porque si no fuera por ella, el creyente no llegaría a ser participante de todo lo que hasta aquí o todo lo que vimos en el primer punto, Hebreos 11:6. Segundo, virtud. Virtud equivale a una excelencia moral, también se refiere a poder. Si van a 2 de Pedro 1:3, se le atribuye a Dios refiriéndose a su poder, pero en esta versión se traduce como excelencia, que viene del griego arete. En otras palabras, una fe sin poder no es fe. Conocimiento, gnosis, es el privilegio que Dios nos da al conocer parte de Él por medio de su Hijo Jesucristo, tal como nos lo revelan las Escrituras que nos fueron dadas por el Espíritu Santo, y es necesario adquirirlo con diligencia para la expresión de una fe poderosa. Cuarto, dominio propio. Es idéntico a la templanza, que es la novena manifestación del fruto del Espíritu en Gálatas. El conocimiento de la palabra en una fe virtuosa tiene que conducirnos al dominio de nuestros impulsos y a la dirección de nuestras emociones. Quinto, paciencia. Esta ocupa el cuarto lugar de la lista de Gálatas. Ser paciente es soportar las dificultades, pero además buscar en ellas la manera de glorificar a nuestro Padre Celestial. Esto no se logra sin el dominio propio, sin el conocimiento de la palabra, sin una excelencia moral o sin una fe viva. Piedad significa devoción y se refiere a la actitud del creyente que vive en santidad y en comunión con el Señor para adorarlo y agradarlo con sus hechos. 7. Afecto fraternal. Es ese trato amable y sincero que se manifiesta entre los creyentes. Ahora, la calidad de este afecto dependerá del grado de relación
que el creyente sostenga con el Señor. Primera de Juan 4:20. 8. Amor. Notemos que en la lista de las manifestaciones del fruto de Gálatas se pone de primero como base fundamental de las otras. En cambio aquí, en la escala de segunda de Pedro, es la última y más elevada de todas las virtudes. Esto porque no puede haber amor verdadero si no caminamos los 7 pasos anteriores. Siguiente punto, la abundancia de virtudes en el cristiano. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desglosar. Si estas cosas, refiriéndose a las 8 virtudes que acabamos de señalar, están y abundan, que son las 2 ideas básicas para el desarrollo de estas virtudes en nuestra personalidad cristiana. Primera, dice están. Se refiere a poseer algo, tener algo como parte integral de la vida. Eso significa que el fruto del Espíritu o las virtudes deben estar íntimamente relacionadas con nuestra conducta y no ser actos ocasionales de nuestra vida. Una vez que tengamos esta condición, ya entonces podemos desarrollarla tanto dentro como fuera de nosotros. Entonces viene la segunda palabra, abunde. Abunde es hacer crecer o hacer que abunde. La lógica de esta expresión es, si poseemos la virtud y la hacemos parte de nuestra vida diaria, necesariamente tiene que abundar y multiplicarse. Solo cuando nosotros la tenemos de manera permanente es que la haremos crecer. Si lo logramos, ellas no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. No seremos estériles espiritualmente. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, este conocimiento no es solo la capacidad doctrinal, bíblica e histórica. Es más bien el acercamiento de fe y la comunión personal que el cristiano sostiene con su Salvador y Señor. Siguiente punto. Una visión clara y una conciencia limpia. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí dice carecer del fruto del Espíritu es estar en un estado lamentable espiritualmente. Es tener la vista corta, ciego. En otras palabras, el que no tiene fe no puede ver más que lo que está al alcance de sus manos o de sus pies. Por eso Pedro lo describe como un tifloso, un ciego, uno que no ve nada. O un miopos, que es miope, alguien que solo ve lo que está muy cerca. Dice que esto ocurre cuando olvidamos esa experiencia gloriosa de habernos sentido perdonados. De ahí el consejo o mandamiento de poner toda diligencia en el verso 1:5. Las virtudes espirituales que hemos comentado deben ser anheladas, esperadas con ansias. Que los ojos de nuestra fe puedan ver las cosas que Dios hace y pueden hacer, aunque hayan momentos que no las podamos apreciar físicamente. Siguiente punto. La firmeza de nuestra vocación y elección para el reino. Verso 10. Por lo cual, hermanos, sirve de vínculo
que es la frase con la que comienza este verso 10, entre la amonestación a un enriquecimiento espiritual y la exhortación a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Estos dos vocablos, les repito, vocación y elección, por lo general aparecen juntos. Por medio de la vocación fuimos llamados a ser salvos y por medio de la elección somos escogidos para vida eterna. Mateo 22:14, Jesús dijo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados porque Él no hace acepción de personas y a todos nos da la oportunidad de saber el plan de salvación. Pero son pocos los escogidos por el derecho de respuesta que cada ser humano tiene. No todos están dispuestos a hacer, entre comillas, estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esta escalera ascendente, estas virtudes, este fruto, porque es haciéndolas que no caeremos jamás. Es tan importante entender que nuestra salvación es el don de gracia que Dios nos da. Eso significa que no tenemos que hacer obras, es solo creer. Efesios 2:8-9. Pero las virtudes de la escalera espiritual de los versos 5 y 7 y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23, se nos dice que haciéndolas nosotros implica nuestra obediencia, disposición, interés. No caeremos jamás. 5 veces lo dice Pedro estas cosas en este capítulo, en los versos 8, 9, 10, 12 y 15. Tantas veces. Esto será porque Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, no quiere que lo olvidemos. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Él no quiere, refiriéndome a nuestro Señor y Salvador, que seamos pocos los que lleguemos. Él quiere que sean los muchos que entren a su reino celestial. Pero eso dependerá de nuestro derecho de respuesta. Hemos llegado a nuestro texto, que lo puede leer en 2 de Pedro 1:10. Reflexión. El hermano Pedro nos establece que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo hemos alcanzado una fe preciosa. Agrega que la gracia y la paz son multiplicadas en el creyente por el conocimiento del Padre y del Hijo en su vida. Y las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios para tener comunión con Él. Y Dios espera que nosotros pongamos toda diligencia, que podamos añadir virtud sobre virtud y más fruto. Así que yo los llevo hacia la invitación. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor son hechos reales que enriquecen al cristiano y le dan vida. Yo te invito a experimentarlo, si es que no lo has experimentado, a cultivarlo, si ya lo has experimentado, pero a mantenerlo. Estos 8 peldaños de la escalera espiritual que Pedro nos enseña, dice, son los 8 peldaños para cultivar, porque con ella en acción no estaremos ociosos ni sin fruto, no caeremos jamás, y de esta manera se nos dará amplia y generosa
entrada en el reino eterno. Que Dios me les bendiga. No dejen de estar con nosotros en la próxima evidencia, que es cómo un cristiano genuino permanece en la verdad.